Y me empieza a proyectar, Sergio. Ujú. Lick dijo que nos venía el examen desde el procedimiento común, que es la etapa inicial. Ujú. Sí, porque sí lo dijo él, incluso yo aquí en mi cuaderno hasta lo tengo subrayado con amarillo para que no se me olvidara. Bueno, entonces empezamos aquí en la primera serie. Bueno, es que también Sergio me había preguntado lo de civil de qué venía. El licenciado dijo que venían 10 preguntas, 2 que eran de desarrollar cláusulas de la... Sí o sí va a venir el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. Lo único que también hay que estudiar las formas especiales de este tipo de contratos, porque es probable que venga algún contrato de arrendamiento o de compraventa, pero con una cláusula especial, ¿verdad? Algún caso especial. Y de ahí, pues, básicamente dijo que eran 10 preguntas y que iba a venir, pues, así como siempre nos ha puesto, de preguntas para desarrollar. Entonces, eso es lo que... Bueno, ujú. Sí, 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 está bien. De hecho, en clase hicimos un ejemplo de, de, de las cláusulas del contrato de compraventa. Entonces, sí, cabal, el que no llegaste. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que así quede ahí grabado para el repaso, ¿verdad? Para tener una idea de qué es lo que él quiere, porque en todos los contratos obviamente hay como la introducción, ya las cláusulas que es como el cuerpo y la finalización al final, ¿va? Pero él solo pregunta específicamente las cláusulas, por ejemplo, el plazo, cómo lo van a pagar, si los dos están, cuál va a ser el objeto del bien inmueble, libro, folio, libro, donde se puede ubicar el bien inmueble, ¿va? Si fuera un contrato de compraventa, por decirte algo, ¿va? Entonces, sí, al final vamos a hacer un ejemplo de los que él nos puso a hacer ahí en clase para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, eso, prácticamente eso sería. Bueno, entonces ahí ya estoy proyectando yo. Me avisan si ya pueden ver. Bueno, entonces solo creo que están ahí unos compañeros intentando ingresar. Me voy a conectar aquí con el celular para que... Bueno, ahí está. Bueno, entonces acá en lo primero que él nos pone a desarrollar, pues siempre es lo de las cláusulas de los artículos. Obviamente hay que empezar desde el artículo 1790. Acá empieza a hablar de los tipos de contrato y las formas en que se debe de hacer.
acá toda esta parte la tiene aquí desarrollada Mariana hasta la segunda parte. Dice aquí, vamos a ver, tiene hasta y la verdad hasta ahorita sí, pues hasta aquí. Ajá. Entonces vamos a ver esta segunda parte, que es de las preguntas directas que básicamente pueden venir. Y si te das cuenta aquí también, o si se dan cuenta, dice redacte el cuerpo de un contrato de mandato judicial, y pues aquí ya están los ejemplos, que eso es lo que tú decías, Sergio, para que tengamos una idea de cómo hacer, aunque aquí pues está bastante como mucho contenido, pero en realidad él no va a poner mucho para desarrollar, o sea, como unas 4 cláusulas por contrato. Entonces vamos a empezar con, digamos, la segunda serie, para que así podamos avanzar en cuanto al contenido, ¿verdad? Entonces se dice aquí, explique en qué consisten los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Entonces, son aquellos cuyo efecto fundamental es la transmisión de propiedad o la titularidad de cualquier otro derecho. Entonces, estos contratos traslativos, como su nombre lo dice, transmiten o trasladan, ¿verdad? A cualquier propiedad que esté a título personal a otra persona, y tiene que ser de dominio a título oneroso. Y pues cuando habla de título oneroso está hablando de que tiene cierto monto, cierta cantidad significativa en cuanto al valor de la propiedad, ¿verdad? Por eso dice, expliquen qué consisten los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Entonces son aquellos cuyo efecto fundamental es la transmisión de la propiedad, o sea, trasladar el dominio o el título de esa propiedad o la titularidad de cualquier otro derecho. En la pregunta número 2 dice, elabore una definición del contrato de compraventa y escriba el fundamento legal. Entonces, este sí es un artículo cajonero para este examen, para este final, porque sí o sí la compraventa es como el contrato que más se utiliza, o el más común, o el que más utilizan las personas en la vida real. Entonces, el contrato de compraventa está regulado en el artículo 1790 del Código Civil, y es aquel a través del cual se realiza el intercambio de bienes por dinero, ¿verdad? Entonces, el compraventa, su mismo nombre lo dice, estás comprando, alguien está comprando y alguien está vendiendo, o viceversa, alguien está vendiendo y alguien está comprando, con la finalidad de adquirir un dinero, ¿verdad? O sea, yo tengo mi propiedad y la voy a vender por cierta cantidad de dinero, y eso está regulado en el artículo 1790. Lo vamos a leer para que tengamos un poquito más fresco este artículo, porque este sí es un artículo cajonero. O sea, ese de elabore una definición del contrato de compraventa, yo considero que eso sí va a ser una de las 10 preguntas del examen que va a poner el doctor. Entonces, acá en el artículo 1790 dice de la siguiente manera: por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Entonces, prácticamente en una compraventa, alguien compra, alguien vende, el que vende se va a comprometer a entregar el bien inmueble o la cosa, ¿verdad? Por alguna cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, y por la otra parte, la otra persona se compromete a pagar ese dinero al comprador por dicho inmueble o por dicha cosa. Por eso es que cuando dice elabore una definición del contrato de compraventa, se puede decir que la definición es el intercambio de bienes por dinero, así de forma muy resumida. ¿Qué es la compraventa? El intercambio de bienes por dinero.
artículo 1790 del Código Civil. En la pregunta 3 dice, explique cada una de los caracteres del contrato de compraventa. Entonces, si se dan cuenta, le está dando mucha importancia al contrato de compraventa. Primero, que el contrato de compraventa es bilateral, porque alguien compra y alguien vende, entonces es en doble vía, ¿verdad? Yo vendo, yo compro, si te vendo, tú me das un dinero a cambio de, y yo te doy el bien inmueble por ese dinero que tú me das. Por eso es bilateral. Hay generación de obligaciones recíprocas, ¿verdad? Uno se obliga a entregar la cosa, otro a recibirla, pero se obliga a entregar un dinero por ese bien inmueble o por la cosa. Otra de las características del contrato de compraventa es que es consensual, ¿verdad? Sí o sí, las dos personas tienen que estar de acuerdo, tanto una persona en venderla a cierto monto y la otra también consciente comprarla, pero a cierto monto, ¿verdad? O sea, ambos están consensualmente consintiendo comprar y vender determinado bien inmueble por cierta cantidad de dinero. Entonces dice, se perfecciona con el mero consentimiento, o sea, con el hecho de que yo diga, sí, la vendo en 100,000 y yo digo, sí, la compro en 100,000, hay un consentimiento, ¿verdad? Hay un acuerdo recíproco, es consensual, y eso está regulado en el artículo 1791. También otra característica del contrato de compraventa es que es traslativo de dominio. O sea, yo traslado lo que era de mi propiedad a otra persona a cambio de un dinero que me da por este bien inmueble. Entonces acá dice traslativo de dominio porque transmite la propiedad de un bien. También es oneroso porque contiene un precio en dinero, ¿verdad? Entonces, cuando hace referencia a lo oneroso, es que contiene un precio en dinero. Estamos hablando de una cantidad por ese bien inmueble. Entonces, básicamente, las características para que sea un contrato de compraventa es que es bilateral, consensual, traslativo de dominio y también es oneroso. En la pregunta 4 dice, explique en qué consiste la capacidad para celebrar el contrato de compraventa, ¿verdad? O sea, ¿en qué consiste la capacidad? Entonces, la capacidad consiste en la aptitud de una persona para contraer obligaciones de manera voluntaria a través de un contrato. Ahí Melanie ahorita nos hizo un comentario acá, lo voy a leer en los mensajitos, en donde dice, según el libro del LIC, también incluyen estas otras dos para que lo tomen en cuenta. Principal, existe por sí mismo, sin ningún requisito adicional. Típico, está regulado por la ley vigente de cada país. Entonces, hablando siempre del contrato de compraventa y sus características, dice que es típico y que también es principal. Aparte de bilateral, consensual, traslativo y oneroso. Ahora, en relación a la capacidad legal, pues consiste obviamente en que la persona tiene que estar apta, ¿verdad? Tiene que tener 18 años de edad para que pueda poder contraer obligaciones, ¿verdad? Obligaciones y derechos y de manera voluntaria a través de un contrato. Y siempre esa frase de manera voluntaria siempre hace alusión a consensual, ¿verdad? O sea, yo quiero vender un bien inmueble, le pongo un precio, yo estoy de acuerdo, yo consiento en el bien inmueble, en el precio, y pues tengo esa capacidad legal, tengo los 18 años de edad para que pueda contraer derechos y obligaciones según ley. Por eso dice, explique en qué consiste la capacidad para celebrar el contrato de compraventa. Entonces, consiste en la aptitud de una persona para contraer obligaciones de manera voluntaria a través de un contrato. En la pregunta 5 dice, cite y explique cada una de las prohibiciones para celebrar el contrato de compraventa. Entonces, aquí le da duro a todo lo que es el contrato de compraventa. Empieza hablando de contratos traslativos, porque pues una de las características del contrato de compraventa es traslativo de dominio, ¿verdad? De un bien inmueble a cambio de una cantidad, ¿verdad? De tipo oneroso.
De ahí nos dice que la definición del contrato de compraventa y pues es el intercambio de bienes por dinero, artículo 1790, donde ya después nos dice las características del contrato de compraventa: bilateral, consensual, traslativo, oneroso, principal y típico. Y ya después nos dice qué capacidad tiene que tener alguien para poder celebrar este contrato de compraventa. Entonces, es esa aptitud que tiene una persona de contraer obligaciones de manera voluntaria. ¿A través de qué? De un contrato. En la pregunta 5 sigue remarcando lo que es contrato de compraventa, por eso es que yo siento que de parte de la teoría va a venir algo de esto de la compraventa. Dice, escriba el fundamento legal pertinente. Cite y explique cada una de las prohibiciones para celebrar el contrato de compraventa, así como se tiene la capacidad o la aptitud para realizar este contrato de compraventa, también hay prohibiciones para no poderlo hacer, para no poder hacer un contrato de compraventa. Bueno, de los que me recuerdo yo, entre esposos, ¿verdad? No se puede hacer contratos de compraventa entre esposos. Y eso lo menciona acá en el inciso C. En el inciso A dice, el contrato de compraventa está prohibido que se celebre a jueces, abogados, funcionarios, empleados judiciales y representantes de las partes. Quiere decir que, por ejemplo, yo soy abogada de una persona que está vendiendo una casa y entonces yo le quiero comprar esa casa, pero como yo soy su abogada, en calidad de su abogada, yo no tengo esa prohibición de hacer ese contrato de compraventa. Por eso dice acá, tiene prohibición de adquirir bienes objeto del proceso en que ha intervenido. Artículo 1973, inciso C del Código Civil. Por eso acá al inicio, en el inciso A, dice que está prohibido que jueces, abogados, funcionarios, empleados judiciales y representantes de las partes, ¿verdad? Porque puede ser que alguien por necesidad tenga que vender su casa y por esa necesidad el juez se entere y la quiera comprar, o el abogado defensor, o un funcionario, o empleados judiciales o cualquier, y representantes de las partes tienen esa prohibición de adquirir bienes objetos del proceso en que han intervenido, ¿verdad? O sea, no es que un abogado no pueda hacer un contrato de compraventa o un juez o un funcionario, sino acá la alusión que hace es que si yo como jueza estoy llevando un proceso y me doy cuenta que la persona tiene una necesidad bárbara de vender una casa y yo me voy a aprovechar de su situación y yo se la quiera comprar. Entonces, cualquier persona que esté involucrada dentro de un proceso o que sea parte tenga alguna representación o figure como un sujeto procesal en un contrato de compraventa, tiene esa prohibición de comprarlo por la misma situación en que se encuentra la persona. Por eso es que dice jueces, abogados, funcionarios, empleados judiciales y representantes de las partes. Tienen esa prohibición de celebrar un contrato de compraventa. También tienen prohibido, ¿verdad? Celebrar el contrato de compraventa auxiliares del juez, como depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores. No pueden comprar los bienes que tienen a su cargo. Artículo 1793, inciso 2 del Código Civil y el artículo 385 del Código Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, siempre hago referencia a que si, por ejemplo, está una persona siendo procesada porque hipotecó su casa y para no perder la casa mejor la va a vender para pagar la hipoteca y pues recuperar algo. Pero si algún auxiliar del juez se da cuenta, ¿verdad? O algún depositario judicial o algún interventor, un síndico, un liquidador, ¿verdad? Y se dan cuenta de esa situación y dicen, bueno, se la voy a comprar porque su casa vale 500,000, tiene una hipoteca de 100,000, yo le doy 200,000 y que me la dé. Pues como dicen, el precio de la necesidad.
Pero si esta persona es parte de uno de los sujetos procesales o se enteran de esta situación, ellas no pueden comprar, no pueden celebrar el contrato de compraventa. Si se determina que estas personas tenían conocimiento, ¿verdad? Son parte de ese proceso judicial, no pueden comprar, no pueden realizar un contrato de compraventa, o sea, siempre y cuando para no aprovecharse de la necesidad de la persona, pero pues ellos por aparte pueden comprar y vender, hacer contratos de compraventa de cualquier otra cosa, de cualquier otro bien inmueble, pero que no estén ellos enterados o estén interviniendo en el proceso o estén a cargo del proceso. O sea, ni jueces, ni abogados, ni auxiliares de jueces, ni nadie que se entere de la situación de la necesidad de alguna persona. También está prohibido celebrar un contrato de compraventa entre esposos. Ni el marido puede comprar bienes de su esposa, ni esta bienes del esposo, ¿verdad? De hecho, se supone que cuando uno está casado, ¿verdad? Cuando está uno en calidad de marido y mujer, según el Código Civil, pues ambos incluso tienen, pueden ejercer tienen alguna injerencia en cuanto a los bienes de la persona. Por ejemplo, si una persona está en un hospital, en un intensivo, entonces la esposa puede disponer del bien del marido como que si fuera propio y viceversa. Si la esposa tuviera algún bien y estuviera en una situación pues de coma o alguna situación, un accidente en donde ella no puede responder legalmente, es el esposo el que tiene esa facultad para poder actuar en lugar de su esposa. Entonces, por esa razón que ni el marido puede comprar bienes de su esposa ni bienes del esposo, o sea, por ese mismo vínculo de legalidad o representación legal que tienen entre ambos ante las situaciones de la vida diaria. Entonces, eso está regulado en el artículo 1792 del Código Civil. También no pueden celebrar un contrato de compraventa los administradores. Quienes administren bienes ajenos no pueden comprarlos si están bajo su cuidado, ¿verdad? Es como que una persona sea de la tercera edad o que esté en la clasificación de interdicta, ¿verdad? Y entonces, y viene una persona y le administra sus bienes, o que sea un menor de edad y pues esta persona le administra los bienes y en su calidad se quiere aprovechar de la situación y decir, bueno, como es un anciano, es una persona interdicta, es una menor de edad, entonces yo me voy a quedar con esos bienes y se lo voy a comprar, aunque sea con buena intención o no, no se puede. O sea, siempre que alguien esté muy cercano a una persona que quiera hacer un contrato de compraventa, no puede adquirir, no puede comprar, ¿verdad? Una persona X sí, que no sea el administrador de los bienes ajenos de otra persona, sí. También los notarios tienen esa prohibición de celebrar contrato de compraventa, tienen prohibición de comprar los bienes cuya venta se realice con su intervención. O sea, aquí básicamente está diciéndonos cualquier persona, o sea, yo entiendo que el fondo o el sentido que tenía el legislador era, sí, todos pueden comprar y vender, siempre y cuando no tengan nada que ver con la persona que está siendo objeto o que quiere vender su propiedad, con la finalidad de que no se aprovechen de la situación por la cual la otra persona quiere vender su bien inmueble, ¿verdad? Entonces, si hay un notario, pero ese notario le está llevando el caso a la persona y la persona le urge vender su bien inmueble, el notario en su calidad de representación, por la intervención que tiene en el caso, no lo puede realizar. También los mandatarios tienen esa prohibición, no pueden comprar por sí ni por interpósita persona los bienes del mandante, sin el consentimiento expreso de este, ¿verdad? Entonces, aquí pues sí está como la excepción. Los mandatarios no pueden comprar por sí ni por interpósita persona los bienes del mandante, pero si la persona que quiere hacer la compra-venta da el consentimiento expreso de que sí se lo quiere vender al mandatario, entonces sí se pudiera hacer, porque ahí dices,
que no se puede hacer sin el consentimiento expreso de este. O sea que si este sí da su consentimiento expreso, pues sí se puede realizar. Pero si no da su consentimiento expreso hacia el mandatario, entonces no se puede realizar el contrato de compraventa. Y esto está regulado en el artículo 1793, inciso 5, y artículo 1710 del Código Civil. Entonces, en conclusión, no pueden celebrar contratos de compraventa jueces, abogados, funcionarios, empleados judiciales y representantes de las partes, auxiliares de jueces, esposos, administradores, notarios y mandatarios. Esas 6 personas, si tienen algo que ver con la persona, si tienen que ver algo con el sujeto procesal, no pueden adquirir o no pueden realizar ese contrato de compraventa. También los albaceas no pueden hacer o realizar ese contrato de compraventa porque dice prohibido adquirir bienes de la testamentaria en tanto no estén aprobadas las cuentas de su gestión, ¿verdad? También está la excepción, en tanto no estén aprobadas las cuentas de su gestión, ¿verdad? Entonces se puede hacer que alguien esté en calidad de albacea de los bienes de alguna persona, pero si la persona ya falleció y en el testamento dejó dicho que quiere comprar y vender, este albacea no puede realizar el contrato de compraventa, salvo que en el testamento y que la persona esté viva y que sí apruebe las cuentas de esta gestión, que diga, bueno, sí, yo en mi testamento digo que la casa familiar se va a vender y el dinero va a ser repartido a los hijos, ¿verdad? De la dueña. Entonces, pero si la dueña está viva y ella aprueba que el albacea compre esa propiedad, sí. De lo contrario, no, tiene que venderse a otra persona menos al albacea. Entonces, con estas prohibiciones se trata de evitar el abuso de confianza y aprovechamiento de una situación favorable, ¿verdad? O sea, la idea del legislador o el fin es evitar el abuso de confianza y aprovechamiento de una situación favorable, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, aquel anda en necesidad y entonces le voy a dar una nada por el bien inmueble. Por ejemplo, el caso de las personas que estaban con COVID y en su desesperación de querer llevar un tratamiento y acá dice Daniel, tendría que ser una donación según entiendo. Sí, se puede utilizar cualquier otra figura, menos la figura de compraventa. Si uno quiere heredarle a personas cercanas o quiere hacer un vínculo de desprenderse de ese bien inmueble, ¿verdad? Pero la finalidad del legislador es que, por ejemplo, si una persona en tiempo de COVID y en su desesperación de querer comprarse un tratamiento, quería vender la casa en una nada y venía un familiar o la propia esposa o el abogado y decirle, mira, su casa vale 200,000, yo le voy a dar 50,000 por ayudarlo, pero en realidad la persona solo es aprovecharse de la necesidad ajena. Entonces, por esa razón es que prohíben a todas estas figuras realizar el contrato de compraventa. Pueden, tengo entendido yo, hacerlo con otra figura, menos con la figura del contrato de compraventa. En la pregunta 6 dice, indique si se puede vender un derecho hereditario y fundamente su respuesta, ¿verdad? Un derecho hereditario es un testamento, que por testamento me hereden un negocio, una casa, o algún bien inmueble como un terreno, un carro, qué sé yo, cualquier, y que digan si yo puedo, por ejemplo, que a mí me hereden una casa, que si yo puedo vender ese derecho hereditario, si yo puedo vender esa herencia que me dejaron a mí. Entonces, obviamente, sí se puede. Puede ser objeto de compraventa según lo establecido en el artículo 1806. Y voy a leer el artículo 1806 para que veamos qué es lo que dice en relación al derecho hereditario. Entonces, en el artículo 1806 dice así. 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes que se componen
y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiere aprovechado y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Entonces, según el artículo 1806, sí se puede vender un derecho hereditario. Y siempre y cuando el vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiere aprovechado y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas en razón de la herencia que hubiere pagado. Y eso es en cuanto a si se puede vender un derecho hereditario, y pues la respuesta es sí. Artículo 1806 fundamente su respuesta, sí puede ser objeto de compraventa según lo establecido en el artículo 1806. En la pregunta 7 dice, describa el requisito del precio en la compraventa. Entonces, en sí, ¿qué es el precio en la compraventa? Y bueno, dice también escriba el fundamento legal correspondiente. Entonces, el precio es un elemento esencial en el contrato de compraventa. Imagínense vender una casa y hacer a nombre de quién y en qué fecha, pero no poner en el contrato el precio. Sería algo garrafal, abismal, porque entonces que puedan establecer, va a pagar cuotas de 2,000 mensuales, pero no dicen al precio de tanto, toda la vida se puede quedar la persona pagando, y se ha dado casos que sí ha sucedido, pero sí o sí, siempre es un requisito fundamental que exista o que se establezca el precio de la compraventa en dicho contrato. No hay contrato de compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo, ¿verdad? Puede decir, le voy a vender una casa en 200,000, voy a recibir 50,000 y el resto lo va a pagar en cuotas mensuales de tanto, ¿verdad? Entonces se establece un precio y de la manera en que lo va a poder seguir pagando, o podría ser directo. Vendo una casa en 200,000 y la persona me va a pagar ese bien inmueble o esa casa por 200,000 así de una vez, ¿verdad? Y ese es el precio y la manera en cómo lo van a hacer. Como puede ser de una vez al contado, yo te doy mi casa, las escrituras, tú me das todo el dinero en junto, o puede hacer la modalidad de me das un enganche y el resto me lo seguís pagando de tal manera, ¿verdad? Entonces eso está regulado en el artículo 1793 del Código Civil. Entonces el precio es un elemento esencial en el contrato de compraventa, ¿verdad? Sí o sí hay que estipular en qué precio van a vender ese bien inmueble. En la pregunta 8 dice, explique en qué consiste el efecto transmisivo de la propiedad, y consiste en la entrega material de la cosa vendida, artículo 1809 y artículo 1810 del Código Civil. Entonces, ¿en qué consiste el efecto transmisivo, verdad? Yo transmito, yo le traslado, yo le entrego el bien inmueble, la cosa que estoy vendiendo a la otra persona que la compró. Y eso está en el artículo 1809 y 1810 del Código Civil. Pregunta 9. Indique en qué consiste el fenómeno de la doble venta y fundamente su respuesta. ¿Qué es la doble venta? Es cuando un vendedor, antes de realizar la entrega del bien al comprador, la vende a otro. Artículo 1807 y 1808. Y eso sí se ha dado, ¿verdad? Que una persona, pues la gente que es mañosa, ilegal, o pues que le saca doble provecho a las cosas, hacen un contrato de compraventa, pero antes de ir a registrar al registro de la propiedad, valga la redundancia, cuando están en ese proceso que todavía la persona es dueña, aunque ya hizo el trato, porque siempre hay como días entre una cosa y otra en lo que hacen esa transmisión
o la traslación del bien inmueble y se la venden a otra, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno de la doble venta, vender dos veces un bien inmueble, ¿verdad? Y acá por eso dice, es cuando un vendedor antes de realizar la entrega del bien al comprador, la vende a otro. O sea, la está vendiendo dos veces, a dos personas diferentes. Y eso está en el artículo 1807 y 1808 del Código Civil. En la pregunta 10 dice, describe en qué consiste el pacto de retroventa. Fundamente su respuesta. Entonces, el pacto de retroventa es la facultad que tiene el vendedor de recuperar o restituir la cosa que vendió. Está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, artículo 1791. Entonces, voy a leer acá el artículo 1791 para ampliar por qué razón en nuestras leyes no podemos hacer la retroventa, ¿verdad? Como quien dice, voy a vendí mi bien inmueble, me arrepiento y ahora lo quiero de vuelta. Entonces, en el artículo 1791 dice, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que conviene en la cosa y el precio, aunque ni una ni el otro se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Entonces, acá dice reformado por el artículo 108 del decreto 218. Entonces, tiene esa estipulación. Yo la explicación que le escuché al doctor Vladimir es que decía, es que, bueno, si usted va a vender algo, no va a vender algo porque ya no lo quiere tener, pero antes de vender uno tiene que estar seguro de que ya no quiero esa cosa. Y a mí me pasó hace poco que una persona hace un tiempo me vendió un vehículo y después yo cambié de vehículo, entonces vendí ese vehículo que la persona me vendió. Y entonces la ex dueña, digamos, me escribió y me dijo, mira, vendiste el carro, que no sé qué. Y yo, sí, lo vendí. La mira, es que yo lo quería de vuelta, ¿verdad? O sea, querer hacer una retroventa, o sea, arrepentirse de lo que me vendió. Me dijo, es que fíjate que ese vehículo para mí tiene más que todo un valor emocional, me dice, porque fue el vehículo de su papá, el papá se lo heredó a su hermana, la hermana se lo vendió a ella. Entonces ella por eso quería hacer como la retroventa, o sea, que quería que yo le volviera a vender el vehículo, pero pues yo como no, ni sabía nada de eso, entonces yo ya lo había vendido a otra persona. Pero según decía el doctor, es que no tiene sentido de que usted diga, le voy a vender este bien inmueble y después no, me arrepiento, mejor devuélvamelo otra vez, ¿verdad? O sea, yo siento que su postura en base a la ley pues es correcta, pero yo sí siento que hay gente que sí quisiera hacer esas retroventas porque tienen un valor sentimental los objetos y por eso las quieren volver a recuperar. Tal vez tienen la necesidad de venderla por alguna situación diferente y después quieren volver a recuperar el bien inmueble. Entonces, según nuestras leyes, pues no se pudiera hacer esa retroventa con la misma persona. O sea, siempre hay formas de solucionar. Por ejemplo, yo le vendo la casa a mi hermana, después para que me la devuelvas, vendérsela a un tercero y ese tercero que me la vuelva a vender a mí, ¿verdad? Para que no figure que yo se la vendí a mi hermana y mi hermana que me la vuelva a vender a mí. Esa retroventa no se puede hacer. Pero si ella se la vende a un tercero y ese tercero ya me lo vende a mí, ahí sí se pudiera hacer el negocio, ¿verdad? Entonces, siempre hay de todos modos otras soluciones en que adquirir los bienes inmuebles. También en la pregunta 11 dice, ¿en qué consiste la compraventa de cosa ajena? ¿Verdad? Fundamente su respuesta. La venta de cosa ajena es nula. Solo se puede vender lo que es en propiedad. Artículo 1794 del Código Civil. Entonces, ¿en qué consiste la compraventa de cosa ajena? La venta de cosa ajena es nula, no se puede vender lo que
lo que es en propiedad. Solo se puede vender lo que es en propiedad. Entonces acá lo que nos dice en qué consiste la compraventa de cosa ajena, que yo, por ejemplo, no puedo estar comprando y vendiendo lo que no es mío, ¿verdad? Sí existen personas intermediarios que ganan una comisión y que se dedican a eso, las inmobiliarias, ¿verdad? Pero yo en calidad de persona individual, no puedo estar vendiendo la casa de mi vecina, ¿verdad? Porque no es mío. O sea, puedo vender mi casa, mi vehículo, todo lo que esté a mi título, a mi propiedad como persona individual. Pero vender algo que no esté bajo mi nombre o que no sea mío, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces eso está regulado en el artículo 1794 del Código Civil. En la pregunta 12 dice, señale y explique cada una de las obligaciones del vendedor, fundamente su respuesta. Como el comprador tiene sus obligaciones, también el vendedor tiene su obligación. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Primero, la obligación de entregar el bien inmueble, que si yo, por ejemplo, hubo consentimiento de comprar y vender, entonces yo voy a comprar. Entonces, ¿qué obligación tiene el vendedor? Entregarme la cosa, ¿verdad? No es como le vendo una casa, le pago la casa y ya no me la quiere entregar. No, me la tiene que dar, ¿verdad? O sea, transmitir el dominio del bien como función primordial del contrato. O sea, si yo estoy comprando la casa, el vendedor tiene la obligación de entregarme la casa, porque pues obviamente yo ya pagué por esa casa. Y eso está regulado en el artículo 1809. Aquí en obligación de entrega dice transmitir el dominio del bien como función primordial del contrato, artículo 1809. O sea, entregarme los papeles, hacer el registro, en el registro de la propiedad, que ahora ese bien inmueble pasa a ser de mi dominio, a mi nombre. También otra obligación del vendedor es problemas de cabida y calidad de los inmuebles. Cuando el bien no cumple con las condiciones contractuales establecidas, se puede pactar el reajuste del precio o la rescisión del contrato. Entonces, si por ejemplo me venden una casa, pero no me dicen que la casa tiene muchas filtraciones de agua, que podrían hasta remover el piso y pues de alguna manera en un mediano o largo plazo derrumbar la casa de tanta filtración de agua. Entonces tengo dos opciones: o reajusto el precio, digo, bueno, me arriesgo, vale 200,000, pero en realidad por todas las reparaciones que hay que hacerle voy a gastar como unos 50,000, por decirles algo. Entonces puedo reajustar el precio con el vendedor y decirle, mire, usted no me dijo, o sea, cuando yo vine a conocer la casa estaba en tiempo de sol, no había fugas ni nada, no se miraban las filtraciones de agua, pero cuando ya hicimos el trato, pues posiblemente fui a ver la casa y estaba toda llena de filtraciones y no me informaron. Entonces obviamente hay que invertirle a esa casa, o el piso o las tuberías, o si están tapados los drenajes, bueno, un montón de situaciones que posiblemente la otra persona sabía, pero con tal de hacer la venta no me lo dijo. Entonces yo o puedo reajustar el precio y decir, bueno, no, entonces la casa vale menos, o rescindir del contrato, decir, no, mire, a mí esta casa está en pésimas condiciones, o sea, por fuera se ve linda, pero por dentro está tapada por todos lados, ¿verdad? Entonces se puede rescindir del contrato. También otra obligación del vendedor es la obligación de saneamiento, o sea, la garantía de la posesión legal y pacífica del bien, ¿verdad? O sea, yo compro y el vendedor tiene la obligación de manera tranquila, voluntaria, pacífica, entregarme el bien inmueble. O sea, ya decir, mire, aquí están las llaves de su propiedad y aquí ya están los papeles donde aparece su nombre, pues ya hacer ese trámite de manera pacífica, ¿verdad? No, que hay personas que no quieren hacer ese traspaso del bien inmueble, no quieren entregar las llaves, bueno, se da de todo. Entonces, por eso es de que las obligaciones del vendedor es obligación de entregar el bien inmueble, obligación
de cabida y calidad de los inmuebles, o sea, de ser específicos. Yo, por ejemplo, vendí un vehículo y le dije, mire, este es el estado del vehículo, hay que hacerle un mantenimiento, pero pues ya mayor, hay que invertirle, yo lo quiero vender porque le está fallando estos, hay que cambiarle los empaques. Bueno, yo fui muy sincera en decir todo lo que tenía el vehículo. Pero si yo no hubiera sido sincera y hubiera hecho poner un precio elevado, mire, deme tanto, y después la persona, mire, que ese carro le tuve que ir a hacer un servicio mayor al motor, o mire, se le entra agua por todos lados, ¿verdad? Entonces ahí se puede, ahí hay un problema de cavidad y calidad de la cosa que estoy yo vendiendo. En este caso serían de inmuebles, ¿verdad? Si fueran de casas. Entonces, por eso se puede hacer un reajuste o la rescisión del contrato. También el vendedor tiene la obligación del saneamiento, o sea, garantizar que aquí están las llaves, aquí está la posesión, aquí están los documentos donde acredita de que usted ya es el propietario de este bien inmueble. En la pregunta 13 dice, describa en qué consiste la obligación de saneamiento, fundamente su respuesta. Entonces, la obligación del saneamiento consiste en la obligación del vendedor de responder por los vicios o defectos ocultos que el bien tuviera. Así como en los documentos de procesal se subsanan los documentos cuando falta algo por forma o fondo, igual en el área civil se le llama saneamiento. Cuando hay alguna obligación del vendedor o algún vicio o algún defecto que no se hubiera planteado desde un inicio, pero que sí es grave, que sí puede tener un impacto en la persona que adquiere el bien, entonces está en la obligación del saneamiento. Si, por ejemplo, el vendedor no me dijo que había fugas en todos los baños, entonces se tiene que sanear eso, tiene que arreglar eso, tiene que arreglar las fugas antes de entregarme el bien inmueble. Y si no, yo pido un reajuste en cuanto al precio, o también estoy en mi derecho de rescindir, de adquirir ese bien inmueble porque había un vicio oculto, porque había un defecto que no me lo habían expuesto antes de adquirir yo el bien inmueble. En la pregunta 14 dice, explique el saneamiento por evicción, brinde la fundamentación pertinente. El saneamiento por evicción es cuando se priva al comprador de la propiedad del bien porque pasará a la propiedad de un tercero, a consecuencia de una sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra. Es un elemento natural del contrato de compraventa regulado en el artículo 1548 del Código Civil. Entonces, saneamiento por evicción es cuando se priva al comprador de la propiedad del bien porque va a pasar a un tercero. En el artículo 1548 voy a leer para que tengamos un poquito más claro esto. Y en el artículo 1548 dice de la siguiente manera: tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Por ejemplo, voy a realizar una compraventa de una casa y viene la persona y me dice, sí, mira, aquí está la casa, vale 200,000, y yo, sí, la quiero, entonces quiero hacer el trato de acá. Pero si esa casa por juez competente no le pertenece a esa persona sino a otra, y en sentencia firme dice, esa casa está, un juez o un tribunal determinó que esa casa, el propietario es Juan Pérez, y Juana Pérez es la que me quiere vender la casa, y yo, sin saber que hay alguna situación ahí de fondo, voy a hacer el trato con Juan Pérez, ¿verdad? Con Juana Pérez, y resulta que no se puede porque la casa, según sentencia firme de un juez, según una sentencia, él dice que la casa no es de Juana Pérez, sino de su hermano, de Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, por eso puede ser un saneamiento por evicción, ¿verdad? Cuando por una sentencia firme
y en virtud de la compra no se puede hacer ese trato. Es como el caso de mi amiga que ella tenía su casa y la tía también, ¿verdad? Entonces la mitad de la casa era de mi amiga y la mitad de la casa era de su tía. Pero vino la tía y en las escrituras no estaba la partición de la casa, porque esa fue una casa heredada por la hermana, digamos, y les heredó media casa a cada uno, pero como mientras pasa ese papeleo, pues la casa todavía seguía a nombre de solo un propietario. Entonces ella quiso vender toda la casa en sí, pero no se pudo porque mi amiga fue con un juez y él le dijo que la mitad de la casa le pertenecía a ella. Entonces la otra solo podía disponer de la mitad que le correspondía. Por eso es que en el saneamiento por evicción, si un juez dice, mire, no, esta casa no se puede vender, porque esa casa le pertenece a fulana de tal o a fulano de tal. Entonces, por esa razón es un saneamiento por evicción, porque no se puede hacer el contrato de compraventa porque un juez ordenó o giró la orden de que esa casa pertenece a otra persona. En la pregunta 15 dice, describa el saneamiento por vicios ocultos. Escriba el fundamento respectivo. Entonces, el saneamiento por vicios ocultos se refiere a la obligación del vendedor de sanear los vicios o defectos ocultos que hacen a la cosa, impropia para el uso destinado total o parcial, de tal forma que de haberlos conocido el comprador no la habría adquirido o habría pagado menos. El caso de personas que a veces venden terrenos y no avisan que no hay derecho de paso, que no hay alumbrado público, que no hay agua en el terreno, ¿verdad? Y se supone que uno compra y uno dice, bueno, ya solo instalo la luz en la empresa eléctrica, ya solo hago la solicitud para lo del agua, y resulta que en la ubicación donde está el terreno ni hay derecho de paso, ni hay alumbrado, ni pasa agua, ni pasan tuberías como para que se alimente el terreno. Entonces, ese es un vicio oculto, ¿verdad? Porque si la persona hubiera sabido que ahí no hay derecho de paso, ahí no compra la casa porque es meterse en líos con otras gentes. O de saber que ahí no hay agua en el terreno, entonces lo hubiera pensado, le hubiera dicho, bueno, mire, se lo voy a comprar y voy a hacer todos mis trámites, pero démela en menos, ¿verdad? Por eso dice acá el saneamiento por vicios ocultos, porque no me lo dijeron, y si de haberlo sabido yo, o no lo compro o pago menos por ese bien inmueble por todas las situaciones que tiene de fondo. Y esto está regulado en el artículo 1559 del Código Civil. En la pregunta 16 dice, señale y explique cada una de las obligaciones del comprador. Entonces, arriba vimos las obligaciones del vendedor, ¿verdad? Que me entregue la cosa, que si tiene que subsanar o hacer el saneamiento de algo de la casa también, ¿verdad? Pero también como comprador yo también tengo ciertas obligaciones, ¿verdad? Entonces, el comprador, el pago del precio, ¿verdad? Si convenimos en que 200,000 se va a vender la casa, 200,000 hay que pagar. Entonces, el pago del precio es la obligación de entregar la suma de dinero pactada al vendedor, y eso está en el artículo 1825. Otra obligación del comprador es recibir el bien en el lugar y tiempo convenido, artículo 1830 del Código Civil. Quiere decir que yo como comprador tengo que pagar el precio y tengo que recibir en el lugar y en el tiempo convenido. Si dicen, bueno, la casa y la compraventa la hacemos el 25 de noviembre en la 10ª calle 10-80 de la zona 1, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Entonces, yo voy a ir a recibir ese bien que compré en el lugar y en el tiempo convenido con el vendedor. Por eso es que acá citan el artículo 1825 y 1830 del Código Civil. Y acá vienen los ejemplos que Sergio nos decía, como por ejemplo, dice redacte el cuerpo, o sea, las cláusulas fundamentales del contrato.
de un contrato de compraventa de un bien inmueble cuya venta es mediante un pago al contado de 1,000,000. Su contenido lo tiene que dividir ordenadamente por cláusulas. Entonces, acá vamos a redactar el cuerpo el cuerpo o las cláusulas fundamentales del contrato en base a la información que nos dan. Primero nos están diciendo que es un contrato de compraventa de un bien inmueble. La otra información es que solo va a ser un único pago, ¿verdad? Por 1,000,000 de quetzales, o sea, tú me das la casa y yo te doy 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Su contenido lo tiene que dividir ordenadamente por cláusulas. Entonces acá dice, primera, la propiedad, el vendedor manifiesta expresamente que es propietario legítimo del bien inmueble registrado en el registro de la propiedad de Guatemala en el libro 20 de folio 30 de la finca 101, ubicado y ahí va la dirección, en la 10ª avenida 10-30 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, con una dimensión de 144 metros de fondo por 250 metros de ancho, por decirles algo. Acá en este ejemplo que nos hizo favor Mariana de poner, puso como el XX como que puede ser cualquier dirección. Yo en el ejemplo que realizamos con el doctor Vladimir, yo sí le puse así como cosas inventadas, ¿verdad? O sea, en lugar de poner XX, sí puse números. Por ejemplo, primero, en la primera cláusula, sí o sí, el vendedor manifiesta expresamente que es propietario legítimo del inmueble. O sea, en la primera cláusula de una compraventa siempre debe ir expresado de manera escrita que yo soy el propietario de ese bien inmueble, ¿verdad? Por eso acá en la primera cláusula dice de la propiedad. El vendedor, ¿verdad? Porque arriba anteriormente, para no decir Juan Pérez o Juana Pérez o cualquier otro nombre, entonces dice de que de aquí en adelante se le llamará vendedor, ¿verdad? Para agilizar más que todo procesos. Entonces, por eso acá se pone en la primera cláusula que el vendedor, ¿verdad? Expresa que es propietario legítimo del bien inmueble. Y otra parte fundamental que va en esa cláusula es el registro de la propiedad. O sea, primero yo expreso que soy el dueño legítimo de ese bien inmueble y después voy a decir en dónde está ubicado mi bien inmueble según el registro de la propiedad, porque ahí siempre hay libro, folio y finca. Entonces yo sí me inventé los datos. Por ejemplo, primera, de la propiedad del vendedor, manifiesta expresamente que es propietario legítimo del bien inmueble registrado en el registro de la propiedad de Guatemala en el libro 100, folio 30, finca 11, por decirles algo, ubicado también hay que poner la dirección, ubicado en la 14 Avenida B 10-38 de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Lo pueden poner como XX o se pueden inventar datos, porque pues aquí solo nos dicen hacer las cláusulas de un contrato de compraventa y que es por un pago de contado de 1,000. Nada más nos dan esa información. Entonces todo lo demás o le ponen XX o se inventan los datos. Y también las dimensiones del bien inmueble, porque pues siempre hay que poner de qué tamaño es lo que estamos vendiendo, va con una dimensión, o sea, va primero decir que yo soy el dueño, segundo en dónde está ubicada la propiedad según el registro de la propiedad, tercero en esa misma cláusula se pone las dimensiones de ese bien inmueble, ¿verdad? Con una dimensión de 100 metros cuadrados de fondo por 50 metros de ancho, inscrita con las medidas y colindancias que le aparecen en su inscripción registral. Segunda, del saneamiento, por advertencia expresa que realizó el inscrito notario al vendedor sobre las anotaciones, limitaciones o gravámenes que pudiera tener inscritas la finca identificada en la cláusula anterior. Declara que sobre el bien que enajena no pesa ningún gravamen, hipoteca
medida judicial o extrajudicial. Y en general, ningún acto o contrato que prive, limite o restrinja el derecho de propiedad, posesión o uso del bien que pudiera afectar los derechos del presente instrumento. Caso contrario, se somete al saneamiento por ley. Entonces, en la primera, básicamente digo que en la primera cláusula que soy el dueño, en dónde aparece en el registro de la propiedad, en qué dirección y las medidas del bien inmueble que estoy vendiendo. Ya en la segunda cláusula hablo del saneamiento. Y en el saneamiento lo que trata es de expresar que el bien inmueble no tiene ningún gravamen, no tiene hipoteca ni ninguna medida judicial o extrajudicial que en algún momento dado pueda perjudicar a la persona. Imagínense que se hace una compraventa de una casa y esa casa está hipotecada, entonces ahí hay una hipoteca, ¿verdad? Entonces por eso se hace en la segunda cláusula lo del saneamiento. Para evitar al vendedor da la garantía de que el bien inmueble está todo en orden, que no trae ninguna cola de fondo, algo ahí, como dicen, una cola que le machuque. Y al comprador le da esa certeza de que lo que está comprando no tiene ninguna situación que le pueda perjudicar, ¿verdad? Como en el caso del gravamen, hipoteca, medida judicial o extrajudicial, y en general ningún acto o contrato que prive, limite o restrinja el derecho de la propiedad, posesión o uso del bien que pudiera afectar los derechos del presente instrumento. Caso contrario, se somete al saneamiento de ley, ¿verdad? O sea, si tuvieron una hipoteca, primero tienen que ir a pagar la hipoteca y ya después pueden hacer el contrato de compraventa. En la tercera, de la compra, ¿verdad? Entonces, en la primera cláusula hablamos del vendedor, en la segunda del saneamiento y en la tercera en sí del precio de la compraventa de ese bien inmueble. Entonces dice tercera, de la compraventa continúa manifestándose el vendedor que por este medio, acto y por el precio de 1,000,000 de quetzales, mismos que tiene recibidos en efectivo y en entera satisfacción, vende, cede y traspasa la finca identificada en la cláusula primera de este contrato al comprador, incluyendo en la venta todo lo que de hecho y por derecho pudiera corresponder a dicho bien. Cuarta, aceptación de la venta. Manifiestan ambos otorgantes que aceptan íntegramente el contenido de todas y cada una de las cláusulas que conforman el presente instrumento público en lo que a cada uno corresponde y que por tanto solicitan al señor registrador general de la propiedad se sirva a realizar la operación o inscripción correspondiente, ¿verdad? Entonces, prácticamente estas son como las cláusulas principales. Decir la posición en que está el vendedor, ¿verdad? Que él está de acuerdo en vender, dónde está registrado, en el registro de la propiedad, la dirección del bien inmueble, las dimensiones, la segunda cláusula del saneamiento, o sea que no pesa ningún gravamen, ninguna hipoteca, nada que pueda perjudicar al vendedor, comprador. En la tercera habla de la compraventa, que ahí especifica el precio, la cantidad por el cual están vendiendo ese bien inmueble, y y que el comprador, ¿verdad? Por hecho y por derecho pudiera responder a dicho. Y en la cuarta cláusula ya es la aceptación de la venta. O sea, sí o sí, en este contrato de compraventa debe de quedar por escrito el consentimiento de que uno está vendiendo y que el otro consiente en comprar por el precio acordado ese bien inmueble, ¿verdad? Entonces, aquí está bastante largo y detallado, pero pues para el examen no creo que nos dé tiempo de poner tanto, pero sí por lo menos pudiera ser en la primera cláusula que sí o sí se tiene que poner el vendedor manifiesta expresamente que es propietario legítimo del bien inmueble. O sea, esa leyenda sí hay que aprendérsela. Y en dónde está registrado el bien inmueble. De la propiedad, registrado en el registro de la propiedad de Guatemala, en el libro 100, folio 50, finca 25, ¿verdad? Eso sí,
aunque no necesariamente pongan la dirección y las medidas, aunque fuera bien, si nos acordamos de poner todo eso, en el saneamiento, que poner esa partecita o esa leyenda en donde dice que sobre este bien inmueble no pesa ningún gravamen, hipoteca, medida judicial o extrajudicial que pudiera perjudicar al comprador, esa partecita sí. En la tercera, en de la compraventa, el precio, ¿verdad? Fijan por medio de este acto, por medio de este contrato, fijan el precio de 1,000,000 de quetzales, mismos que tienen recibidos en efectivo y entera satisfacción. Esa partecita sí es fundamental. Y en la cuarta, la aceptación de la venta, ¿verdad? Que ambos manifiestan ambos otorgantes que aceptan íntegramente el contenido de todas y cada una de las cláusulas. Entonces, ahí en la aceptación de la venta, pues ya pudiera ponerlo uno con sus palabras. Ambos manifestantes otorgan que aceptan íntegramente el contenido de las cláusulas anteriormente escritas, ¿verdad? O sea, por si no se les queda, pues, como todo esto, siento que es bastante, pero si tenemos por lo menos la idea de que en la primera cláusula tiene que ir el decir que la persona es dueña de eso, dónde está ubicado eso, o sea, qué medidas tiene ese bien inmueble que está siendo objeto de compra-venta. Y es fundamental que sí o sí se ponga el libro, folio y finca. Eso sí o sí va en la primera cláusula, aunque lo demás se nos olvide, pero el libro, folio y finca sí debe de figurar en el contrato. En la segunda cláusula también se debe de escribir. Aquí está. En la segunda cláusula, el saneamiento, ¿verdad? Que no pesa ningún gravamen, hipoteca, medida judicial o extrajudicial. En la tercera cláusula, el precio, ¿verdad? Que convienen por el precio de 1,000,000 de quetzales. Y en la cuarta cláusula, que ambos manifiestan, la aceptación de la venta, que ambos manifiestan íntegramente el contenido de todas las cláusulas y el precio acordado, ¿verdad? Por decirles algo. En la pregunta 18 dice, explique en qué consiste el contrato de compraventa a prueba. Escriba el fundamento legal correspondiente. Entonces, el contrato de compraventa a prueba consiste en la venta hecha en calidad de ensayo o a prueba de la cosa vendida, para que el comprador la examine o pruebe para establecer la calidad para satisfacción del comprador, ¿verdad? Es a veces, por ejemplo, mire, le voy a vender mi finca y mire, en mi finca tengo ganado, tengo pasto, produzco esto, produzco lo otro. Mire, si quiere, venga aquí a administrarla 15 días o un mes para que usted vea que lo que yo le digo es cierto. O sea, la voy a vender solo porque voy a comprar una finca más grande, me voy a ir al extranjero o tengo una necesidad de fuerza mayor. Si no, no me deshiciera yo de mi bien inmueble, por decirles algo. Pero entonces se la dan. Consiste en la venta hecha en calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, para que el comprador, al examinarla o la prueba, pueda establecer la calidad de la satisfacción del comprador, ¿verdad? O sea, ya cuando la persona es como a veces, por decirles algo, que estén vendiendo un colegio y le dicen, mire, prueba este mes y va a ver todos los ingresos que tiene en ese colegio. Y si está de acuerdo, entonces, y mira todos los ingresos, usted me lo puede comprar y va a ver que es un negocio rentable, ¿verdad? Entonces, ese es el contrato de compraventa a prueba, o sea, darle un tiempo a la persona para que pruebe o disfrute del bien inmueble y así se convenza de adquirirlo, ¿verdad? Y eso está regulado en el artículo 1799 del Código Civil. En la pregunta 19 dice, elabore una definición del contrato sobre muestras. Escriba el fundamento legal correspondiente. Entonces, el contrato sobre muestras es aquel que sujeta la venta a condición resolutoria sobre el uso que se le dará a la cosa y la utilidad que tendrá para tal fin. Eso está regulado en el artículo 1801. Entonces, en el contrato sobre muestras es como que yo les vendiera o quisiéramos comprar un viñedo.
Y entonces la persona diga, mire, le vengo aquí, le vendo mi finca y este es un viñedo y es una uva de alta calidad y mire, pruebe, aquí están las muestras, aquí tenemos uvas de esto, uvas de lo otro y en fin, ¿verdad? Entonces en base a eso se sujeta la condición de la compraventa porque me están vendiendo algo, pero solo me están dando muestras para decirme, mire, esta es la calidad de la uva que se da aquí en el viñedo. Y eso está regulado en el artículo 1801. En la pregunta 20 dice, escriba una definición de la compra sobre bienes en tránsito. Escriba el fundamento legal pertinente. Entonces, la compra sobre bienes en tránsito es el contrato que se resuelve cuando la cosa llega en buen estado y en el tiempo convenido. Es como las compraventas que hace uno de ropa, ¿verdad? Está en tránsito porque en lo que sale de la fábrica y llega a mi casa, y si, por ejemplo, yo comprara un pastel de ánfora, entonces eso es una compra sobre bienes en tránsito, porque es un bien que se está movilizando, que me va a llegar a mi casa y si el pastel llega en buen estado y todo bien, con el precio acordado, entonces se da esa compraventa. Pero si, por ejemplo, me traen el pastel todo apachado o que frenó el motorista y perdió su forma, ¿verdad? Entonces yo tengo el derecho de decir, no, mire, yo quería un pastel por una ocasión especial, pero mire cómo me lo están trayendo, entonces yo no lo voy a recibir. Entonces, la compraventa sobre bienes en tránsito se resuelve cuando la cosa llega en buen estado. Si la cosa no llega en buen estado, entonces no se hace esa compra sobre bienes en tránsito. Pregunta 21. Describa la compra sobre bienes futuros. Escriba el fundamento legal que correspondiente. Entonces, la compraventa sobre bienes futuros es el contrato que se realiza antes de que exista la cosa o sobre una esperanza incierta. Si la cosa no llegara a existir, la compraventa sería nula. Artículo 1805 del Código Civil. Es como que una persona siembre café y diga, mire, vamos a tener una cosecha de café de alta calidad y estimamos que van a salir unas 20,000 libras de café en esta cosecha. Y resulta que viene un temporal, viene un tsunami o viene cualquier otra cosa y destruye todo el café que está ahí, ¿verdad? Entonces, en esta compraventa sobre bien futuro, yo le estoy diciendo a la persona, mira, aquí van a haber 20,000 libras de café, pero por alguna situación del ambiente, de la naturaleza, capricho de la naturaleza, no se rescatan 20,000 o no se rescata nada o solo una parte. Entonces se está negociando sobre algo que va a ser en el futuro, sobre la cosecha de milpa, de café, de algo que es incierta, porque no sabemos que por los cambios climáticos se pueda dar o no. Si al final digo yo, mire, ahorita para diciembre va a ser mi cosecha de las 20,000 libras, pero pasó ahorita una tormenta tropical y me arruinó toda la siembra, entonces ya no se va a hacer el contrato de compraventa, sería nulo. Salvo que solo se rescatara alguna parte, se hace el contrato por esa parte o simplemente se anula. Por eso dice acá, compraventa sobre bienes futuros. Es el contrato que se realiza antes de que exista la cosa. O sea, ahí está la siembra de milpa, la siembra de café. Y yo ya estoy negociando y pactando precios y todo. Pero si pasara alguna situación, ¿verdad? Es una esperanza incierta. Y si la cosa no llegara a existir, no se llegara a dar ese cultivo, entonces se anula esa compraventa. En la pregunta 22 dice, indique en qué consiste la venta con reserva de dominio. Señale el fundamento legal. Entonces, la venta con reserva de dominio consiste en la venta a plazos, según el cual el vendedor retiene la propiedad del bien hasta que le ha sido completado el pago. Y eso está regulado en el artículo 1834 al 1843 del Código Civil. Entonces, quiere decir que si yo hago una compraventa o una venta con reserva de dominio, yo voy a comprar un terreno y
el terreno me lo venden en 20,000, yo voy a dar un enganche de 10,000, pero el terreno me lo van a entregar hasta que yo pague los 20,000. Voy a hacerlo por cuotas de 1,000 mensuales, ¿verdad? Entonces, hasta que yo llegue, hasta que yo dé mi última cuota, me entregan el terreno. O pudiera ser con cualquier otro bien, como un carro, que digan, bueno, le vendo el carro en 30,000 y deme ahorita 15,000 y me paga cuotas de 2,000, y cuando termine de pagar sus cuotas yo le entrego el vehículo, ¿verdad? Entonces es una reserva de dominio, o sea, yo reservo con tanta cantidad, pero hasta que termino de pagar me entregan el bien, ¿verdad? Señale, en la pregunta 23 dice, señale y explique cada una de las características de lo compraventa con pacto de mejor comprador, pacto de adición al día, señale el fundamento legal. Entonces, si hablamos acá de una compraventa con pacto de mejor comprador, pacto de adición al día, señale el fundamento legal. Bueno, el pacto de compraventa con pacto de mejor comprador, primero se puede rescindir. La venta se rescinde a solicitud del vendedor cuando surge otro comprador que paga más por el bien. Por ejemplo, si yo digo, mire, le quiero vender a esta casa, pero lo vamos a hacer con pacto de mejor comprador. Si usted ahorita me da, yo la voy a vender en 100,000, usted me va a pagar 80,000 y me va a quedar pagando 20,000 en cuotas. Pero si hay una persona que me da 150,000 por este bien inmueble, entonces yo se lo voy a vender a ella. Entonces la persona puede decir, bueno, sí, acepto, o puede decir, no, yo así no quiero, ¿verdad? Yo quiero que sí me asegure usted eso. Entonces sí hay una figura de compraventa con pacto de mejor comprador, ¿verdad? Pero se le anticipa a la persona de que están haciendo esa compraventa bajo esa cláusula de mejor comprador, que si hay alguien que paga más, se le va a vender a esa persona. Incluso hay personas que dicen, bueno, vendo esta bicicleta en 200. Y hay otra persona que dice, mire, yo estoy interesada, me la reserva, me la vende, yo en la noche se la pago. Pero si en el transcurso del día le aparece otra que le pague 300, se la vende el de 300. Pacto de mejor comprador. Pero también hay que aclararle a las personas si son de bienes inmuebles, de terrenos, de cosas, de vehículos o cualquier otra cosa que están bajo esa cláusula. Entonces, ¿se puede rescindir? La venta se rescinde a solicitud del vendedor cuando surge otro comprador que paga más por el bien. Un plazo específico. El término para el ejercicio del pacto no puede exceder de 6 meses cuando se trata de inmuebles y 3 meses cuando se trata de muebles. Entonces, uno dice, mire, quiero vender esta casa en 100,000. Tiene 6 meses para usted hacerme efectivo el pago de los 100,000. Pero si en 6 meses usted no me paga los 100,000 y me surge otra persona que me paga más, hasta 150,000, yo se lo voy a vender a la otra persona, ¿verdad? Entonces, no puede exceder de 6 meses, y si se trata de bienes inmuebles, de 3 meses. O sea, de cosas, 6 meses, pero si es de bienes inmuebles, de una casa, de un terreno, solo le dan 3 meses. Mire, vendo esta casa en 100,000, pero estamos bajo el régimen compacto de mejor comprador. Entonces, tiene usted 3 meses para conseguirme el dinero de la casa. Si en 3 meses no me la consigue, entonces yo se la vendo a otra persona que está interesada y que sí tiene el dinero, ¿verdad? También la buena fe. La oferta de mejorar el precio debe hacerla un tercero de buena fe, no coludido con el vendedor, ¿verdad? Por ejemplo, que vendan una casa en 100,000 y venga el vendedor y consiga otra persona que da un mejor precio, de decir, mire, págale 150,000 y se la van a dar a usted, ¿verdad? O sea, tiene que ser de buena fe. O sea, alguien que diga, mire, qué bonita su casa, se la quiero comprar, y uno le dice, mire, es que yo ya tengo el trato con una persona, pero si la persona en 3 meses no me da los 100,000, yo le doy 150,000 ya, ahorita. Entonces, tienen que respetar el plazo. Va, está bien, yo le acepto, pero esperemos los 3 meses para ver si la otra persona me paga los 100,000. Y si no, rescindo el contrato y le digo, mire, fíjese que se recuerda que yo le dije que yo quería 150,000 al inicio por la casa, pero usted dice que solo me puede pagar 100,000.
pero resulta que ahora sí hay una persona que me puede pagar los 150,000, ¿verdad? Entonces se puede hacer bajo esa situación. También una estipulación expresa. Es indispensable que el pacto de adición de mejor comprador se estipule expresamente en el contrato que se celebre. O sea, tiene que quedar por escrito que lo están haciendo la compraventa con la adición de compacto de mejor comprador, ¿verdad? O sea, para que al final la persona diga, no, es que mire, él me ofreció vendérmela a mí en 100,000 y resultó dándosela a otra persona. No, tiene que estar escrito en el documento de que bajo esa situación están. También preferencia a primer comprador. El vendedor debe avisar al comprador la intención del tercero para que pueda pagar la diferencia del precio. Como el otro le está diciendo, mire, yo quiero vender mi casa en 150,000 y la otra persona, mire, es que yo solo lo más que llego es a 100,000. Va, le voy a dar 3 meses si es de un bien inmueble, de una casa, un terreno. Le voy a dar 3 meses, pero lo vamos a hacer con la adición del pacto de mejor comprador. Quiere decir que si hay una persona que sí me paga los 150,000 por mi casa y en 3 meses usted no me consigue el dinero, entonces yo se lo voy a dar a la otra persona que sí me va a dar el precio que yo estoy pidiendo. Entonces, la persona dice preferencia primer comprador. Entonces le dice, mire, aquí tengo una persona que sí me va a dar los 150,000. Entonces yo le doy 3 meses para que usted me mejore el precio, porque quedamos bajo esa adición o bajo esa cláusula de que si hay alguien que me pague más por el bien inmueble, yo se lo voy a vender, pero le voy a dar preferencia a usted. Con usted quedamos en 100,000, pero tiene 3 meses para conseguirme 150,000, porque le voy a dar preferencia a usted por ser el primer comprador. Pero si en 3 meses usted no me consigue los 150,000, entonces yo se lo voy a vender a la otra persona que sí, ¿verdad? Porque pues hay de negocios y tratos de todo un poco. Entonces, eso está regulado en los artículos 1847 a 1850 del Código Civil. En la pregunta 24 dice, elabore una definición del contrato de permuta. Escriba el fundamento legal. Es el intercambio de un bien por otro bien. Esa es la permuta, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una casa en la zona 6 y voy y quiero una permuta en la zona 2. Digamos que la casa de la zona 6 es de 20 de frente por 20 de fondo, pero la ubicación es zona 6 y la casa de la zona 2 es más pequeña, es 10 metros de frente y por 10 de fondo. Entonces, pero la plusvalía de zona 2 es mucho mejor que zona 6. Entonces, alguien quiere permutar, quiere cambiar de zona y no importa que el bien inmueble sea más pequeño o sea mínimo o que valgan lo mismo. Una permuta es como de quien dice pelo a pelo, o sea, te doy este carro y te lo cambio por tal otro, o te doy esta casa y te la cambio por un terreno o viceversa. Entonces, una permuta en realidad es el intercambio de un bien por otro, ¿verdad? Yo doy una casa por otra casa, un terreno por otro terreno, o una casa por un terreno o viceversa, pero pelo a pelo, o sea, no hay que pagar nada de diferencia, simplemente voy, llego, miro, sí, me gusta esta casa de la zona 6, me gusta porque tal vez no la ubicación que quiero, pero es más amplia y me sirve más para mi negocio, que